El Rosario de las Ánimas, por Artemio de Valle Arizpe. El padre don Gabriel Denia era un sacerdote viejecito, blanco, afable y venturoso. A su lado siempre caminaban la caridad y el perdón. Su palabra, traspasada de bondad, iba derecha a los corazones y levantaba en ellos suavemente el bien. Había en su ánimo un apacible contento, y jamás se le enturbió el humor que siempre lo tuvo plácido. Su constante sonrisa acogedora estaba en consonancia con el mirar infantil de sus ojos azules, que eran ternura y caricia. En lo que él ponía su voluntad, ennoblecíalo. Le rodeaba de una amabilidad secreta, tornándolo sereno, dócil y puro. De su pecho se alzaba límpido como el surtidor en una fuente, un constante cántico de loores al Señor. Y en su vida de sacerdote viejecito y pobre, no había más que humildad, misericordia, gozo sereno y lágrimas de ventura. El padre don Gabriel Denia era dichoso enseñando los evangelios. Lo hacía en pláticas sencillas, embebidas de fe, y en ellas sus palabras tenían una secreta eficacia. La gente que lo veía que predicaba con el ejemplo de su vida, que lo veía arder en caridad y que a todos daba consuelo y ayuda eficaz, prestando cuidados inquietos, que corría tras el dolor y sentía como suyas propias las angustias ajenas, lo tenía en alto respeto, profesándole una veneración de antepasado bueno, y creían verlo rodeado de una tranquila lumbre de plata, al igual que la que rodea a los santos en las leyendas piadosas. Donde estaba este padre, se aquietaban los dolores, decrecían las penas, las deslizaba suaves por el plano inclinado que les formaba con sus consuelos, e iban a hundirse en una plácida serenidad entre sonrisas de resignación. Sin embargo, cosas extrañas se contaban del padre Denia, que ponían un estremecimiento de pavor y hacían que los ojos se abrieran con azoro, escrutando inquietos las tinieblas, creyendo que entre ellas se alzaba el blancor largo e incorpóreo de un fantasma. Se decía que todas las noches, en la iglesia de Santa Catarina Mártir, rezaba el rosario con las ánimas del purgatorio. Muchos lo habían visto salir a las altas horas de su casa. Lo seguían con sigilo y lo miraban entrar en la iglesia. Arrimaban los ojos a las hendiduras y solo una amplia oscuridad divisaban. Y entre ella, una inmovilidad silenciosa. ¿Qué iba a hacer ahí el padre Denia y a la medianoche? Era lo que todos se preguntaban intrigados con asombro en todas las tertulias de la ciudad. En una de las que había en una alacena del Portal de Mercaderes, el licenciado don Martín Cimbrón y don Félix Salcedo de Villalba, regidor perpetuo de la nobilísima ciudad, se propusieron, desechando temores, ir a Santa Catarina a descubrir lo que hacía allí todas las noches el padre Denia. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba, ya cuando quedaba lo último de la tarde, se fueron a ocultar en un confesionario de Santa Catarina. Poco a poco la sombra invadió la nave y rebasaba espesa por las ventanas. El silencio de la iglesia se intensificó con el silencio de la calle. De tiempo en tiempo entraban en él unas campanadas lejanas, trémulas y claras. La tremeluciente lamparilla del sagrario sacaba de la sombra y luego hundía en ella los rostros lívidos y dolorosos de las imágenes. Sus manos que imploraban, que bendecían o que mostraban con dulce orgullo los instrumentos
con que les dieron martirio. Se desdoblaba el vuelo sinuoso de los murciélagos. Flotaban ecos sutiles de suspiros. Una lechuza chillaba presagios en el cimborrio, y por una de sus ventanas se veía saltar inocente, blanca y azul, una estrella. Pasaron horas y horas. Por fin, cundieron por toda la ciudad, graves, lentas, las 12. Las temerosas 12 de la noche. Rechinó una puerta, la de la sacristía, y salió una sombra que fue avanzando lentamente hacia el altar mayor con pasos leves, silenciosos. La lamparilla veladora descubrió que era el padre Denia, poniéndole en la cara su luz amarilla. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba sacaban las cabezas de sus escondrijos, embelesados de curiosidad. El padre Denia estaba arrodillado. Se puso en pie y entre sus manos saltó la luz de un cerillo y fue a encender con él 4 velas en el altar. Se vio en él una virgen vestida de negro que, llorando sin consuelo y apretándose con angustia las manos sobre el pecho, miraba largamente a un Cristo que chorreaba sangre, todo encogido y descoyuntado en una cruz. Las luces tendían su espectro por los muros y con su oscilar comunicaban a la roja imagen un temblor doloroso. Las manos desgarradas y negras de sangre coagulada parecía que arañaban desesperadamente algo invisible. Los ojos le brillaban con frío espanto, por entre los largos mechones de pelo apegotado de sangre y de sudor, que le caían sobre el rostro, llegándole lacios hasta el pecho cárdeno de llagas, y veían, obstinados, aquella estrellita que saltaba inocente, blanca y azul en la noche. El padre Denia estaba de nuevo arrodillado al pie del altar. Se persignó, dijo el ofrecimiento del rosario y principió el primer Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los ecos rebrotaban y se perseguían por todos los ámbitos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y de repente, confusas, tumultuosas, salieron infinidad de voces continuando el rezo. No me dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y los ecos se levantaban de todas partes, corrían graves y amplificaban el murmullo gimiente de las preces, prolongándolas bajo las bóvedas entre la sombra. Un constante estremecimiento le corría por el cuerpo al licenciado Cimbrón, y al regidor Salcedo de Villalba le recorría un sudor frío. Se despertó el retablo dando un largo crujido. Una puertecilla oculta gemía llevada y traída por el viento. El padre Denia decía con voz aguda y triste: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y luego, aquellas voces numerosas, apretadas, que brotaban de la nave, que salían de las capillas, de las rinconadas, de las húmedas revueltas, respondían llorosas, suplicantes, llenas de honda angustia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
y los ecos se quejaban al par de ellas, implorando con la misma aflicción. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba ese numeroso gentío que rezaba el rosario? Las velas solo descubrían sombra y sombra, y entre ella vasta soledad. No se veía más que al padre Denia inclinado y de rodillas ante el altar. No había más que los dos caballeros ocultos en un confesionario. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba sintieron que al lado suyo seguían el rezo del padre Denia, que una gran confusión de voces junto a su escondrijo le contestaba entre sollozos las avemarías. Sacaron con temor las manos para tocar a las personas que rezaban cerca de ellos con tan angustioso fervor, y solo palparon el vacío, la sombra, y los ecos seguían saltando en tropel, atropellándose entre numerosas resonancias, desatados como una ágil jauría. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba estaban traspasados de espanto. Los hacía el temblor por todas partes y les daba vueltas el corazón. Una angustia de pesadilla les apretaba las gargantas. La voz hacía esfuerzos por saldar y el terror no la dejaba. Daban un grito desesperado, pero el grito no salía de la boca. En esto, vio el regidor Salcedo de Villalba que todas las imágenes empezaron a bajar de los altares, que iban lentas, rígidas, solemnes por la nave, arrastrando su manto secular de silencio, y que se ponían después espectrales detrás del padre Denia. Y entonces, sobre la clamorosa confusión de las voces que rezaban, se tendió anhelante el grito que al fin logró escaparse de la boca del regidor y se fue a clavar en toda la oscuridad de la iglesia, en la que se quedó vibrando, trémulo como saeta en el blanco. El padre Denia, que ya conocía todas las voces de lamento de las ánimas, se sobresaltó al oír aquel largo grito desesperado. Fue derecho a donde lo oyó brotar, y a la luz de la vela que llevaba, vio tendido en el suelo, falto de aliento y casi al último boquear, al licenciado don Martín Cimbrón. Y en el confesionario, todo encogido, demudado, con los ojos pávidos y en un vivo temblor, a don Félix Salcedo de Villalba. Les hablaba con afable dulzura el padre Denia, y no respondía ninguno de los dos caballeros. Pasaba por ellos sus manos marfilinas y no se movían. Estaban amortecidos y fuera de sí. Salió apresurado a la calle, y no muy lejos encontró a un grupo de alguaciles que le ayudaron a llevar a sus casas al licenciado Cimbrón y al regidor Salcedo de Villalba. Al día siguiente, toda la Ciudad de México supo, conmovida de asombro, lo que habían oído esos señores en la iglesia de Santa Catarina Mártir. El regidor Salcedo de Villalba muchos días estuvo anegado de espanto, con el alma helada, combatido de innumerables perplejidades. Le venían frecuentes desmayos y quedaba después, por mucho tiempo, sin espíritu, enajenado y robado de sí. Y por fin llegó el trance postrero. Se le acabó la vida, pues desde que cayó sin sentido en la iglesia de Santa Catarina Mártir, la muerte lo fue corriendo, siguiéndolo como casa segura que tendría que agarrar. Tampoco el licenciado Cimbrón se escapó a la enfermedad. Luchó con ella largo tiempo,
y estuvo muy a lo último, pero quedó al fin con la vida, y aún más silento, trashojado, arrastrando los pasos. Fue una mañana a pedir un hábito al convento de San Francisco. Como lima sorda roían en sus días las angustias. Él quiso retirarse a la paz del claustro y consagrar a Dios lo que le quedaba de existencia, arrepintiéndose, entre lágrimas, de haber querido oír lo que no debió haber oído nunca: el rosario de las ánimas. Al padre don Gabriel Denia, toda la ciudad lo veía con temeroso respeto, y él seguía afable, silencioso, derramando la ternura de su corazón. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Cuéntame qué te pareció, y déjame darte unas gracias gigantescas por haberte quedado hasta aquí. Mi nombre es Alexis Gómez, y nos vemos la próxima semana, aquí, en Ruido Fantasma.